Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo, bienvenidos y listos con el programa. Cuando se trata del tema de la comunicación en las parejas, uno de los mitos que frecuentemente se generan en ese tipo de situaciones es un mito que suele complicarles la interacción a las parejas, y es: si tenemos buena comunicación, quiere decir entonces que pensamos igual. Y si algo es una vil casualidad de la vida, es que las personas pensemos igual. Lo que normalmente va a suceder es que vamos a pensar distinto. Y en lo que se tendría que generar ahí es, partiendo del supuesto de esta diferencia de criterio y de pensamiento, lo que necesitamos hacer es escucharnos, partir al revés del supuesto de que vamos a pensar diferente y, por lo tanto, escuchar los argumentos que cada una de las partes tiene, y a partir de ese argumento distinto, ¿qué vamos a hacer para acercarnos? Porque una cosa es estar de acuerdo y otra, la posibilidad de llegar a un acuerdo. Una situación que preocupa mucho a los papás en últimas temporadas, diría yo, incluso quizás años, es esta idea de lo extrovertido y lo introvertido. De pronto pareciera que si hoy le preguntáramos a los padres de familia qué estilo de personalidad quisieras que tu hijo tuviera, todos los papás responden que mi hijo sea extrovertido. Y no saben cuántas ventajas tiene un hijo introvertido. Hoy quisiéramos que todos nuestros hijos fueran populares. Y fíjense que la popularidad de los niños de pronto tiene su punto flaco. Y es que un chico popular de pronto es poco solidario. Y ustedes me dirían: ay, Chayo, ¿pero por qué? Miren, un chico popular siempre va a tener con quién ir al cine. A diferencia del chico introvertido, ese chico introvertido, si es amigo de un niño y ese niño de pronto se enferma de gripa o se enferma del estómago, no va a tener ningún problema en ir a casa de ese niño y hacerle compañía y ver una película con él y acompañarlo mientras está sintiéndose mal para que no esté solito. El niño extrovertido, el niño popular, ese no, porque hoy, con el que está enfermo, le dice: pues ay, luego que te compongas, siempre va a tener con quién ir al cine. Así es que hay que tener mucho cuidado, porque los valores que un niño introvertido puede tener a veces van a ser de mucho más fondo que los valores que un niño popular tiene, no necesariamente, porque siempre va a tener con quién pasársela padre. Así es que con ambos hijos hay que poner atención. ¿Lo habías pensado? Hemos venido platicando acerca de qué pasa cuando algunas combinaciones de miembros de tu familia o algunos elementos que suceden, algunas dinámicas que suceden en tu familia, de pronto no resultan adecuadas para ti. Y a lo mejor ya lo hablaste, ya lo pediste, ya lo dijiste, y ante eso que no cambia y te lastima, de pronto lo único que te queda es poner límites. Y sin duda, y como lo hemos dicho millones de veces aquí, los límites son una protección de aquello que no te hace bien. Los límites se ponen con explicaciones concisas, precisas, sobre lo que necesitas, sobre lo que vas a hacer. Y algo que tienes que tener bien claro es que no esperes
que sean convincentes, que sean aceptados por los demás. Basta con que los tengas claros tú. Y que entiendas que no son agresiones, que tampoco son ruegos que tienes que hacer, que no se trata de chantajear, que son una forma de informar, una decisión de ejecutarla, y que muchas veces no van a ser entendidos, pero que a veces lo que necesitas son una sana distancia y que tienen que ir de acuerdo a tus intereses y los tienes que dejar en claro. Pero para eso tienes que tener claros también cuáles son tus valores. Pero que no se requiere un distanciamiento absoluto, ni terminar ni cortar con el otro. Solamente tienes que saber cómo y de qué manera los vas a llevar a cabo. Fíjense que en general en las parejas se puede dar el tema de los celos. Sin embargo, en lo particular, cuando una pareja tiene una diferencia importante en las edades, una de las preguntas que me hacen es ¿con qué suelen batallar estas parejas? Y uno de esos elementos con los que puede batallar una pareja con una diferencia significativa de edades son los celos. Al estar en etapas distintas de vida, con frecuencia va a aparecer este tema de la identificación que puede llegar a darse. Y en ambos, no nada más en relación a si la persona más joven se puede llegar a sentir atraída por una persona de su misma etapa de vida o su misma edad, por lo juvenil, por la atracción física, en fin. También pasa al contrario. La persona joven puede llegar a pensar que la persona de más edad pueda llegar a identificarse por intereses con una persona de su misma etapa de desarrollo, por su misma etapa de vida. Y en esos procesos puede llegar a haber una sensación de inseguridad, de vas a sentir que no te entiendo, vas a sentir que no me importan las mismas cosas que a ti, que soy inmaduro o inmadura en relación a lo que a ti te llama la atención o lo que a ti te provoca o te importa por tu etapa de desarrollo. Y entonces todo aquello que tiene que ver con la comunicación entre ambos se vuelve especialmente importante. ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis dudas? ¿Y cómo me debo de informar acerca de aquello que tú estás viviendo? ¿Y qué te puede interesar? Es algo que se vuelve especialmente significativo. Así es que aguas, porque los celos cobran una dimensión distinta que en las parejas que comparten etapas del desarrollo similares. Hablar siempre va a ser un tema importante. Fíjense que cuando se trata de ver qué es lo que los padres pueden hacer para tratar de hacer de sus hijos personas exitosas en la vida, una de las características que se ha descubierto es que suelen ser papás que a lo largo del crecimiento de sus hijos alientan en ellos que sean chicos que hagan amistades, que no se centren en un solo amigo, que busquen desarrollar la posibilidad y la capacidad de desarrollar amistades variadas. No nada más aquel amigo o amiga que les cae muy bien, sino que puedan tener un repertorio de amigos amplio, que conozcan diferentes tipos de personas, que desarrollen un repertorio de comportamientos diferentes, para que tengan amigos de todo tipo. Y eso vaya generando en ellos una posibilidad de desarrollo de habilidades diferentes.
cómo lo haces con tus hijos? ¿Vas ayudando a que amplíen su grupo de compañeros, su grupo de amigos, o estimulas solamente a un amiguito, a un solo tipo de amigos, de un solo tipo de familias, que sean solamente familias como la tuya, o que tengan una amplia variedad de chicos y chicas de diferentes edades, con tipos de familias distintos, en donde puedan desarrollar muchas características diferentes? Porque eso enriquece mucho el mundo de tus hijos. Empieza a fijarte y empieza a ver cómo puedes ampliarlo. Cuando un adolescente de 20 años llega en estado de ebriedad o tal vez en estado de alguna sustancia no apropiada y llega muy violento a pegarle a su hermana, y también le falta el respeto pegándole a su papá, pero anteriormente ya ha hecho ese tipo de cosas sin llegar a estos golpes, pero ahora que llegó a tener estos golpes, ¿cuáles serían algunas consecuencias que se le puedan poner a él para que haya un impacto que haga que mejore un poco más su conducta? Sé que los padres son los primeros que deberían de actuar y también modificar, pero para él, ¿cuál sería la mejor consecuencia? Mira, dada la edad que tiene, pensar en varias cosas. Unas que son de impacto inmediato y otras que son de más largo plazo. Primero es muy importante con qué frecuencia pasa esto y cómo ha venido creciendo el comportamiento. Porque hablas de que ya habían pasado cosas, aunque no necesariamente habían llegado a la agresión física, pero ya se habían venido dando estos comportamientos. No me queda claro si todas las veces que los comportamientos se han dado ha habido ingesta de alcohol o de drogas. El tema aquí es, de entrada, cuando él sale, habría que quitarle las llaves y decirle que, dado los comportamientos que ha presentado cuando ha venido con ingesta de cualquiera de las sustancias, él de ahora en adelante, cuando salga, va a tener que tocar la puerta y ustedes van a tener que evaluar cuando él llega en qué estado viene para saber si va a poder entrar a la casa o no. Entonces, de entrada, no se le tendría que permitir el acceso a la casa si viene alterado. Esa sería la primera e inmediata acción, porque hay que cuidar a su hermana y pues no permitir este tipo de reacción. Si la frecuencia de este tipo de comportamiento ha sido alta, claramente se tendría entonces que hablar con él para decirle que, dada la edad que ya tiene, pues él ya no podría, si no recibe la ayuda necesaria, seguir viviendo en casa. Por otro lado, creo que hay que también evaluar cuál es la reacción que él tiene una vez que ya está recuperado de esta alteración, de este alcohol y o drogas a las que estás haciendo alusión. ¿Qué actitud adopta? ¿Acepta lo que pasó? ¿Se arrepiente? ¿Asume las consecuencias de lo que sucedió? Porque están en tiempo todavía de que él se percate de que como familia necesitan tomar las resoluciones. Me da mucho gusto oírte decir que asumes que ustedes como padres tienen también que tomar las medidas que a ustedes les competen con respecto a esto, porque eso me lleva a pensar que ya están haciendo algo en ese sentido. Pero de entrada no habría que permitirle el acceso a la casa si él viene en un estado alterado de conciencia. Cuando un niño
un adolescente comete un comportamiento, lo primero que tenemos que hacer es poner la consecuencia. Una vez que ya pasó la consecuencia, entonces es cuando se habla con ellos y ahí es cuando se refuerza la reflexión y se habla de los valores morales y de a qué valor moral corresponde el comportamiento que se tendría que haber presentado en ese momento. Ahí es cuando eso importa. Entonces, claramente, en ese contexto de lo que está sucediendo, es en donde ya viene la reflexión, viene la conversación y viene todo lo que tendremos que hablar con ellos. Hablar sin haber pagado la consecuencia, sin haberles hecho vivir la experiencia, solito hablar, no sirve. Que no se te olvide, la adolescencia es resultado de un proceso fisiológico y va a impactar el cuerpo de tu hijo o tu hija, pero también sus pensamientos y sus emociones. El cuerpo se desajusta, el pensamiento se va a volver radical y sus emociones se van a volver muy intensas. Así es que vas a notar un cambio importante en el que de pronto vas a desconocer qué está pasando con tu criatura, esa que dominabas por completo, que sabías perfectamente qué pasaba, cómo reaccionaba, qué le pasaba, cómo se daban las cosas. Bueno, de pronto ya no entiendes absolutamente nada. Va a ser cuestión de tiempo que se adapten ambas partes. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Audiocentro.